Pues han sido varios los casos de personas que después de ser dadas por muertas han despertado por unos instantes, incluso en su propio funeral, el último, un joven el pasado mes de marzo en República Dominicana. Esto nos lleva a preguntarnos qué sucede en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, después de morir. ¿Sigue teniendo actividad el cerebro? Pues vamos a preguntárselo a Raquel Marín, ya la conocen ustedes, es neurocientífica. Muy buenos días, bienvenida, Raquel. Muy buenos días. Pues esa sería la pregunta, ¿sigue el cerebro funcionando después de darnos por muertos? Pues verás, hay muchos casos que además se registran normalmente en personas o que están en coma o que tienen la respiración asistida, pero que en principio cuando las familias dejan de tener esperanza por sus vidas, pues deciden cesar esa respiración asistida. Entonces, en algunos casos se observa cuando tienen, por ejemplo, no siempre ocurre, pero a veces cuando están estos pacientes en una UCI y tienen registro del cerebro en paralelo, se observa sorprendentemente que después de lo que llamamos parada cardiorrespiratoria, que es cuando se supone cesan todas las constantes vitales, aparece unos minutos después esta actividad en el cerebro. Y últimamente ha habido un caso que ha despertado bastante interés en la comunidad neurocientífica, que es el caso de 4 personas que incluso recuperaban una actividad de las neuronas, de la actividad que llamamos la más eficaz, la más rápida, que es las gamma. Las neuronas se mueven por ondas cerebrales, se registran, esas ondas se registran y hay diferentes tipos. Por ejemplo, cuando estamos en calma son las más lentas, las zeta, etc. Cuando estamos como tú y yo ahora, con una cierta actividad, tenemos las beta, pero las gamma son, digamos, cuando tenemos una actividad de urgencia, de inmediatez, etcétera. De cierta alerta. Exacto. No solamente de alerta, sino cuando nuestro cerebro va a toda velocidad. Ajá. Entonces se observaban en estas personas esos registros gamma una vez que habían, por decirlo así, desenchufado a las personas, es decir, que ya no había ni siquiera movimiento del corazón. Entonces, sobre todo, observaban que esos registros se hacían en lo que llamamos la zona caliente, que es una zona del cerebro que está muy asociada con cómo trabajamos cuando tenemos un periodo de abstracción o cuando estamos en el sueño o una actividad, digamos, que está un poco más allá de lo que es la memoria, sino también en lo que es evocar, evocar o incluso la imaginería del ser humano, la creatividad, con lo cual la sorpresa fue todavía mucho mayor. Lamentablemente esas personas no sobrevivieron como para poder constatar qué tipo de experiencia habían vivido, pero no deja de ser tremendamente relevante. Sobre todo si pensamos, Marta, que el cerebro es el órgano más sensible a la falta de oxígeno. Entonces, claro, cuando en ausencia de oxígeno esto ocurre, parece que es todavía más relevante, ¿no? ¿Cómo puede el cerebro, sin oxígeno, seguir funcionando y encima permitiéndose el lujo de utilizar su energía a la máxima potencia, ¿no? Nos viene a la cabeza la pregunta de si en ese momento el cerebro es capaz de experimentar dolor, de experimentar alegría, emociones en definitiva. ¿Se ha podido averiguar algo al respecto? Porque es verdad que la muerte es casi de lo que menos sabemos de la vida. Sí, pues verás, hay otros estudios, por ejemplo, en personas que han tenido isquemia, una isquemia cerebral, que evidentemente la isquemia lo que hace es reducir o incluso bloquear completamente la circulación sanguínea en esas zonas del cerebro, con lo cual, claro, si no llega oxígeno, no llegan nutrientes, nada de eso ocurre. Pues fíjate que parece que hubiera una cierta incluso conciencia de ello, porque hay neuronas que lo que hacen es ahorrar energía también, es decir, presentar una reducción del consumo de oxígeno para luego volverse a activar, sería como un ahorro energético en ese sentido, lo cual es muy relevante. Y sobre todo en las zonas que están relacionadas no tanto con las emociones, sino con la toma de conciencia, con la sensación del cognitivo, porque no solamente, la zona caliente de la que mencionaba antes está por la parte de atrás, pero la parte del lóbulo frontotemporal, que es el de nuestra asimilación de emociones relacionado con nuestras experiencias pasadas, etcétera, pues sí también se podía activar, se ha visto una activación en estas personas con isquemia, es decir, después de que realmente hay una parada y una falta total de oxígeno, ¿no? Tampoco pudieron sobrevivir a la experiencia, pero sí es cierto que hay, digamos, diversas constataciones de áreas distintas del cerebro que se activan. Y se activan sobre todo en esas zonas no relacionadas, por ejemplo, con el movimiento o con la toma de decisiones, sino más bien con qué está ocurriendo, de qué manera gestiono, alerta, vamos a ver cómo activamos los sistemas de emergencia y también en la evocación, es decir, en la abstracción, ¿no? Este tema, he de decirte que ha generado mucho debate en nuestra redacción cuando lo planteábamos estos días, y siempre nos viene a la cabeza eso que a veces se cuenta de que
minutos antes de morir, pues ves pasar toda tu vida por delante o ves una luz supuestamente al final del túnel. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Existe base? ¿Se ha podido investigar? Pues desde el punto de vista científico, lamentablemente en un elevadísimo porcentaje las personas no viven para contarlo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que esa actividad cerebral puede ser indicativo de un conjunto de aspectos que pueden ahora visualizarse. Bueno, dentro de poco, como ya hablábamos el otro día, ¿no? Ya podemos incluso leer el pensamiento solamente a través de una interfaz, solamente de pensarlo. Artificial. Entonces, quién sabe si en tiempo podremos ver qué están diciendo o qué están pensando estas personas simplemente pues observando esas imágenes del cerebro. Pero sí ha suscitado también mucha controversia en la comunidad científica por lo siguiente, es decir, la muerte en las personas se considera por parada cardiorrespiratoria, pero si el cerebro tiene una cierta actividad después del cese del latido cardíaco, entonces, ¿cómo diagnosticamos una muerte cerebral? De hecho, hay algunos estudios que generaron también una gran controversia y es el conseguir cerebros aislados que mantienen una vida. Que son capaces de funcionar aun estando separados del cuerpo. Sí, eso se hizo en cerdos en Estados Unidos, en la Universidad de Boston, y lo que hicieron fue, una vez que tenían un matadero cerca, y ese cerebro lo consiguieron, digamos, resucitar, poniéndole las condiciones de oxígeno, todos los nutrientes adecuados, e incluso observaban que las neuronas, después de un tiempo, conseguían volver a sincronizarse en ciertos patrones. Entonces, hombre, eso evidentemente todavía desde el punto de vista de la neuroética no está contemplado, ¿no? Como un cerebro puede estar así viviendo por su cuenta. Y ahora pues también se hacen técnicas nuevas, que es generar microcerebros o minicerebros en cultivo. Ya se empieza a hacer de novo para ciertos estudios en neurociencia, con lo cual pues se puede cuestionar bastante, ¿no? cómo funciona el cerebro post-mortem. Bueno, es un tema apasionante y me imagino del que todavía queda por delante mucho camino por recorrer, hay mucha capacidad todavía de crecimiento, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia. Si consideramos a partir de ahora que el cerebro puede mantener ciertas, por decirlo así, constantes vitales de manera autónoma, pues eso replantea muchas cuestiones también desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué intentar siempre estimular el corazón cuando a lo mejor lo que podemos hacer es estimular el cerebro para recuperar una cierta vida corporal, ¿no? Es decir, se podría plantear una estrategia completamente distinta. Una reflexión sin duda muy interesante. Pues, Raquel, gracias por habernos acompañado una mañana más en este programa. Muchas gracias a vosotros, un buen día.